Paz y bien. Soy la hermana María Viñanzaca, estudiante de la carrera de Teología de la Universidad Politécnica Salesiana. En esta oportunidad compartiré con ustedes un tema escatológico, el reino de Dios. ¿Qué significa? ¿Quién es el reino de Dios? ¿Cómo trabajar para ya vivir el reino de Dios aquí en el tiempo presente? Y esta vez mi catequesis estará dirigida para los jóvenes de bachillerato de la unidad educativa Nuestra Señora de Fátima. Entonces, ¿qué es el reino de Dios? Para ello nos remitimos a la persona de Juan Bautista. Él habla de la promesa de un nuevo Moisés que inaugurará un tiempo de paz, un tiempo de justicia y un tiempo de amor pleno. En la boca del precursor, este tiempo tiene un nombre y personalidad concreta. Se trata de la persona de Jesús de Nazaret. Jesús, el Hijo de Dios, cuando irrumpió en la historia del ser humano, con todas sus acciones, sus obras y su mensaje, le da a esta promesa un aspecto novedoso. Es decir, con su predicación acerca del reino de Dios, se da lugar a las primeras liberaciones, se da apertura a valores individuales y comunitarios. Y también se encarga de suspender legalismos que lo único que hacían era esclavizar a la gente. Jesús vence la división, da un amor preferencial a los pobres, que en ese tiempo, recordemos, eran totalmente marginados. Y a nosotros nos deja una invitación hacia la conversión. Es decir, con todos estos signos Jesús instaura el reino de Dios. Por tanto, en Jesús se realiza o da lugar al siguiente trípode: palabras, acciones y testimonio. Todo esto como síntesis de ese ahora histórico del reino. También es interesante notar la pedagogía que utiliza Jesús. En la predicación del reino, Jesús lo hace por medio de un lenguaje simbólico, de manera que se facilite la comprensión de la naturaleza y misterio del reino. También legitima su acción salvífica realizando señales para manifestar la presencia y el poder liberador de ese reino. ¿Cuáles son esas señales? Pues vemos, ¿no?, en la vida de Jesús, en su vida pública, que se dedicó a acercarse a los más pobres, sanó a los enfermos, dio vista a los ciegos, resucitó muertos. Todo eso son signos propios y preclaros de que el reino de Dios ha llegado ya con la persona de Jesucristo. Entonces, la pregunta sobre la venida del reino se responde con el ahora de la presencia física tangible de Jesús. Con todo lo que acabo de decir, con sus señales, con sus signos, con su actuar, lo convierte en que Él sea el reino. Entonces, queridos jóvenes, si ustedes se preguntan en dónde está el reino o qué es el reino, tengamos en cuenta que la cercanía del reino coincide con la presencia de Cristo aquí entre nosotros. Tengan en cuenta entonces que el Mesías, Jesús de Nazaret, es la sabiduría en sí, la justicia, la verdad en sí. Es decir, la realización de la promesa de un reino de Dios venidero se realiza con la llegada de Jesús, o sea, su promesa y cumplimiento se encuentran en el Nazareno. Cristo mismo es el reino de los cielos, pues Él contiene en su persona el reino que los profetas anunciaron y que fue predicado por Juan Bautista. Por eso, en Jesús la escatología no se encierra o no se encarcela en el mañana, pues por su presencia y señales ya se hace presente el reino esperado. El reino inaugurado por Jesús no se queda en una actitud terrena y temporal. Al contrario, empieza aquí en la tierra y se dirige hacia la plenitud de la gloria. Por tanto, es nuestro deber como cristianos, ustedes como jóvenes, trabajar constantemente a ejemplo de Jesús para ya vivir un anticipo de la plenitud de ese reino que será más adelante. Abocar que el reino vendrá es lo mismo que apostar a la unión entre gracia y tarea. Cada cual debe esforzarse por acontecer aquello que Dios ofrece como un don. Si el reino está por venir, significa que Dios será patente y reconocido por todos los pueblos, y esto se manifestará cuando exista o cuando estemos encaminados a construir paz, justicia, amor, fraternidad y libertad.
El reino es la verdad, la novedad del mundo que Cristo suscita alrededor de su vida. Es el Espíritu quien actúa de manera transformante el momento en que suena la hora de la liberación de los pobres, la liberación para los ciegos, para los oprimidos. Todas esas son señales de que el reino ya ha llegado. Ustedes, queridos jóvenes, entonces, que no son solo el futuro de la iglesia, sino que son el presente, aquello que le da vida, que le revitaliza, que le anima, le da esperanza a la iglesia. Con esta catequesis quiero invitarles a que no descansen en su afán por la construcción del reino de Dios en sus vidas, en su familia, en su entorno, en el colegio, con todo lo que ustedes realizan. Y recuerden que para construir el reino o para llegar a la plenitud del reino hay una condición que es la obediencia. ¿Obediencia a qué? A la conversión, a esa invitación que Jesús nos hizo para que podamos ser herederos del reino de Dios. Finalmente, queridos jóvenes, y ya para despedirme, les invito a que ustedes permanezcan fieles a la voluntad de Dios, es decir, que sean ustedes los gestores de la construcción del reino de Dios aquí en el tiempo presente, en este mundo actual, en esta sociedad decadente en valores morales, en valores cristianos. Sean ustedes los que propaguen una vida, una sociedad en donde reine la fraternidad, la justicia, el perdón, el amor, la misericordia. Sean ustedes quienes, a ejemplo de Jesús de Nazaret, revitalicen constantemente su vida a través de la práctica de la oración, esta oración dirigida hacia el Padre. Solo allí podrán escuchar la voluntad de Dios o el querer de Dios para sus vidas. Y de esta manera podrán ser ustedes, con sus acciones, con sus obras, con su testimonio, esos signos claros de que el reino de Dios sí está presente en el tiempo actual y que se plenificará al final de los tiempos. Muchas gracias y bendiciones.